Cristina pensamos otros. Políticas malas no tienen forma de comunicarse bien. Yo represento un espacio del kirchnerismo, del que piensa que además de Néstor y Cristina pensamos otros. Y que amén de que nadie duda del liderazgo que tuvo Néstor y que es el que nos convocó a todos nosotros, y del liderazgo que tiene Cristina, hay otros que pensamos, reflexionamos y decimos. Y yo la verdad nada de lo que digo lo digo con la vocación de que le vaya mal, lo digo con la vocación de que lo corrijan y le vaya bien. ¿Y por qué Cristina Kirchner nunca le perdonó que se haya ido del gobierno? Pregúnteselo ¿Nunca a Cristina, volvieron a hablar? no sé. ¿Nunca volvieron a hablar? No, no volvimos a hablar. ¿Y algún intermediario trató de acercarlos? Algunos dijeron que sí que eran eso, pero no, si Cristina quiere hablar conmigo, no tiene más que levantar el teléfono. Tiene el teléfono. Porque esto también se olvida, ¿no? Los amigos radicales que ahora se llenan la boca. Cuando se fue de la Rúa, la pobreza llegó al 60% en la Argentina. Duhalde, con un enorme esfuerzo, yo siempre voy a reivindicar su gestión, la bajó al 57%. Y la gestión de La Baña, digo, que Sí, es el sí, tipo que le puso el dos. cascabel al gato. Claro, de ellos. Porque antes Duhalde venía a lo tumbo. Pero Duhalde se hizo cargo de una ciudad en llamas, de un país en llamas. Yo siempre digo, su gran mérito fue haber apagado las llamas. Duhalde fue el mejor bombero que pudo tener la Argentina. Tienen la idea de que la política es un problema comunicacional. ¿Cuántas veces vos hablás con ellos y decís, te dicen, comunicamos mal? Tenemos un problema de que comunicamos mal. No, son pésimas tus políticas. Las políticas malas no tienen forma de comunicarse bien. Pero el plan social lo que básicamente hace, la verdad, es hacerte más llevadera la pobreza. No te saca de la pobreza. Te ayuda a que no te duela tanto la pobreza. Yo creo que el 2017 tiene que ser el comienzo de la unificación de fuerzas pensando en el 2019. Y no podemos seguir con toda la oposición dispersa. No podemos hacer eso. ¿Es un regreso al justicialismo? Bueno, yo siempre fui peronista. Lo que pasa es que en algún momento el peronismo se convirtió en un lugar cerrado, sin debate, donde uno no te podía tener ninguna opinión. Y yo lo que estoy planteando es que nosotros debemos recobrar esa unidad que alguna vez tuvimos, planteando lo que pasó, no haciéndonos los distraídos por lo que pasó, porque el presidente hoy se llama Macri por algo que se hizo mal. Ya está, hay nuevo presidente en la Argentina y es este señor que ustedes acaban de ver. Y yo soy de los que cree que es mejor escuchar a los que van a ser luego funcionarios o los que fueron electos, no en campaña electoral, sino cuando estaban en el llano. En esas entrevistas de archivo, Alberto Fernández estaba en el llano, en algún momento era jefe de campaña de Randazzo, cuando Randazzo estuvo en Provincia de Buenos Aires, después estaba con Sergio Massa, después se había acercado nuevamente a Cristina, estaba en el llano, no tenía expectativas de ser el presidente, ni mucho menos, apenas sí aspiraba a ser alguien en el armado de la unidad del justicialismo con el kirchnerismo. Bueno, ahí es donde me parece que se ve la parte más interesante, o hay pistas de cómo va a ser el nuevo presidente, el presidente que ya está electo. Las pistas también van a estar en el gabinete y ahora vamos a hablar un poco del nuevo gabinete que se va a venir y por qué Alberto no lo quiere con mental, que es claro, es algo tan obvio que parece que pasó desapercibido. Y es que al haber nuevo presidente, después de las elecciones, hace menos de una semana, nos libramos de Mauricio Macri. Sí, digo, termina Mauricio Macri, terminan estos 4 años perdidos. 4 años perdidos donde subió el desempleo, subió la pobreza, subió la inflación, bajó la actividad económica. Muchas veces me lo habrán escuchado decir, pero nunca es tan claro como ahora que Macri se va. ¿Por qué las sociedades votan a un gobierno de derecha? Porque las sociedades a veces eligen un gobierno socialdemócrata, un gobierno conservador. En América Latina es más dramático el cambio, a veces van más a la izquierda, a lo que la derecha llama populismo, después a veces van hacia los gobiernos neoliberales. Pero ¿por qué las sociedades giran en un momento dado a la derecha? Para cosas elementales. Para bajar los impuestos, para que se bajen los impuestos, se alivie la presión impositiva, para que baje la inflación, para que se baje el déficit fiscal, para que haya un buen clima de negocios. Bueno, piénsenlo. Si la Argentina giró a la derecha en el 2015, buscó una alternativa de derecha frente al cansancio que habían provocado, sobre todo el tramo final, los últimos años de Cristina, todo lo que venía a hacer Macri en su perspectiva de giro a la derecha fracasó. No bajó la presión impositiva. Ahí están cantidad de empresas agobiadas porque la AFIP, como dijo el propio Pichetto, la AFIP en un contexto
de recesión económica se comporta como si fuera la FIP de Alemania y exige como si fuera la FIP de Alemania en un país donde el reino es el reino de la bicicleta, del corte de la cadena de pago, y entonces ahí están las pymes y también las grandes empresas haciendo malabares para poder pagarle a la FIP, que es donde te descuida. Primero te embarga la cuenta y después te cancela el quit y no te permite facturar, ¿sí? Entonces, aliviar la presión impositiva, algo que se le exige a los gobiernos de derecha, no sucedió en la Argentina. La inflación se multiplicó como hacía tiempo que no se veía, ni siquiera durante el kirchnerismo. Uno de los talones de Aquiles del kirchnerismo fue la inflación. Bueno, Macri la multiplicó a niveles desconocidos en los últimos tiempos. Clima de negocios, ¿qué clima de negocios va a haber? Si el negocio en la Argentina durante estos años, el único negocio fue timbear la guita en la bicicleta financiera o con el dólar o con lo que fuera. O sea, hacer la tasa, como dice Juan Enrique, y la bicicleta financiera, después saltar al dólar y sobre todo fugar la guita para afuera, en lo cual los Macri han sido expertos y los grupos empresarios argentinos son expertos en sacar la guita para afuera. Los que tienen poca la llevan a Uruguay, los que tienen mucha la llevan a los paraísos fiscales. Y por supuesto la inflación, que llevó a millones de personas a la pobreza y que llevó a millones de personas al hambre. Entonces, todo esto es de lo que nos hemos librado. Lo que viene será mejor y hay que ver. El camino para Alberto Fernández va a ser un camino muy estrecho donde le quedan activadas varias bombas. Bombas que son concretas. Muchos economistas, incluso los economistas más liberales, los que han criticado a Macri por derecha, por no haber sido lo suficientemente ortodoxo, dicen que hay activada una bomba de inflación posible porque claro, está el agujero fiscal que tiene el gobierno y ya se le acabó a quien pedirle plata prestada, que tiene que emitir. Y de acá a fin de año tiene que emitir entre 250.000 y 400.000 millones de pesos para pagar los aguinaldos, los bonos que vencen, para pagar una cantidad de cosas, y que eso puede generar una espiral inflacionaria que, como viene con retardo, le va a estallar a Alberto. ¿Alcanzará con convocar a un pacto social? La idea misma de la convocatoria de un pacto social está provocando que haya ya aumentos por las dudas. De esto vamos a estar hablando esta noche en GPS. ¿Por qué están subiendo las cosas como están subiendo? Hay una parte que tiene que ver con las mentiras de Macri en campaña. Acuérdense de hace cuánto, menos de un mes, Macri diciendo, entendí, ya viene el alivio, ya viene lo mejor, otra vez, ya escuché, el ajuste no va a golpear más a la clase media. Bueno, cuando perdió la elección se demostró que todo eso que estaba prometiendo era mentira, que no sabía o no podía hacerlo y empezaron los aumentos. Lo único que se rebajó insólitamente es el gas, que no va a aumentar o le van a rebajar un 1%, pero ya en provincia de Buenos Aires anunciaron que se va a disparar la luz un 25%. Las naftas ya aumentaron un 5% y van a volver a aumentar. Y atrás de eso vienen los otros aumentos. Se autorizó el aumento de los colegios privados sobre fin de año, algo raro. ¿Por qué se autoriza ahora? Se autorizó ese aumento. Las prepagas, los celulares van a aumentar también. Todo eso que venía pisado, ahora autorizaron los aumentos y se van a sentir de acá a fin de año. Y por supuesto los alimentos, que siguen dolarizados y siguen aumentando, porque ahí está la cuestión. Muchos le están diciendo a Alberto Fernández que adelante su gabinete. ¿Qué quiere decir que adelante su gabinete? Sobre todo que adelante quiénes van a ser los ministros de Economía o quiénes van a estar en esas áreas. Así se puede intuir cuáles van a ser las políticas que van a tomar. Pero el problema es que en la Argentina, faltando 40 días para la transición, ni bien se adelante quién va a ser el ministro de Economía, se va a saber cuál va a ser la orientación o se va a intuir cuál va a ser el sesgo, si va a ser un sesgo más productivo, más ajustador, más financiero. Se va a intuir cuáles van a ser las políticas y entonces los factores económicos van a tomar sus precauciones, como por ejemplo, algunos dicen que buena parte de los aumentos que hay ahora en los alimentos tienen que ver con la posibilidad de que haya un acuerdo de precios o un congelamiento de 30, 60, 90 días para lograr pisar la locura de la inflación. Si no nos explica por qué Sergio Massa, que es una pieza fundamental en el armado de Alberto, salió a decir claramente, a hablar contra la empresa Molinos, ¿sí? Molinos es como el monopolio de los fideos, para decirlo claramente, ¿sí? Buena parte de los fideos que uno ve en las góndolas de supermercados, con diferentes marcas, con diferentes colores, con diferentes packaging, todos son de Molinos. Y eso es lo que explica que los fideos se hayan convertido en un objeto de lujo en la Argentina comparado a lo que eran hasta hace poco, que era un elemento bastante barato de la dieta de la gente. Entonces, eso es lo que está pensándose, es decir, bueno, imagínense que la frase que utilizó Massa fue que hay que dejar de favorecer a 30 empresas para favorecer a millones de argentinos que terminan padeciendo los aumentos de alimentos. Entonces, las bombas están activadas. Ahora bien, ¿cuál es el Alberto que viene?
¿Es un Alberto más cercano a Cristina o es un Alberto más cercano a Néstor? Porque Alberto en ningún momento fue un dirigente que proviniera de la izquierda, más bien provenía de la derecha. Había sido dirigente y había sido legislador por la ciudad en la lista de Domingo Cavallo. De ahí fue corriéndose hacia la izquierda y se convirtió en la mano derecha de Néstor Kirchner como jefe de gabinete. Pero ¿cuál es el Alberto que vuelve? ¿Alguna otra pista? El día que Macri presentó el gabinete, le mandé un mensaje a Alfonso y le dije, definitivamente te va a ir mal porque no puede haber 9 personas opinando sobre la economía. Y le fue mal. Y le va a seguir yendo mal. O sea, ese señor Duhovne es el responsable de bajar el gasto. Maneja menos del 0,3% del gasto público. Bueno, una de las pistas que está ahí. Alberto Fernández le dijo a Alfonso Pratgay que, bueno, que en la práctica no era un ministro de Economía fuerte, con lo cual hay que pensar que en su diseño de gabinete está buscando un ministro de Economía fuerte. Volverá a la figura de un tipo como fue Cavallo, como fue Roberto Labaña, un ministro con muchos cargos y muchos ministerios y subministerios a su alrededor. Esta es una de las preguntas interesantes. En lo que declaraba Alberto se intuía que él prefiere un ministro de Economía fuerte. ¿Quién será el ministro de Economía? Y ahí es donde viene la especulación. ¿Será Guillermo Nielsen, un tipo más vinculado a la ortodoxia económica? ¿Será Matías Culfas, un hombre más vinculado a la producción? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir el ministro de Economía? Por eso se intuye también que no quieren dar el nombre del ministro de Economía. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a tomarse precauciones y van también a empezar los ataques al próximo ministro de Economía. El otro día, el sábado, justo antes de las elecciones, hubo una reunión curiosa convocada ahí en un lugar en San Telmo, donde estuvieron convocados los ministeriables. ¿Quién dijo que eran ministeriables? Santiago Cafiero, que todo el mundo dice que va a ser el jefe de gabinete de Alberto, o por lo menos una especie de coordinador ahí. Y en esa reunión estaban todo lo que ellos mismos dijeron que eran, de acá va a salir el próximo gabinete. ¿Qué fue lo que les dijeron? Se especulaba que iba a ir Alberto. Bueno, finalmente Alberto no fue. Fue, insisto, antes de las elecciones del domingo, fue el sábado. En esa reunión le dijeron que si ganaba Alberto, como todo indicaba que iba a ganar Alberto en primera vuelta, a partir de ahí les cabía un cepo informativo, o sea, que se callaran la boca, que no tuvieran contacto con los periodistas y que en todo caso para ir a cualquier programa de televisión o para hacer declaraciones pidieran autorización, porque a partir de las elecciones todo lo que ellos dijeran podía ser tomado en contra del gobierno. Ahí es donde uno empieza a ver cuál va a ser el perfil del gabinete de Alberto. Y todos los que pensaban, o me parece, todos los que piensan que con Alberto vuelve el kirchnerismo puro, el kirchnerismo versión última época, el kirchnerismo versión Cristina, se equivocan. Hasta ahora lo que se está viendo es que Alberto Fernández va a designar un gabinete de albertistas en su mayoría, de tipos de su extrema confianza, y que algunos puestos serán entregados a alguien vinculado al Partido Justicialista de las Provincias, como es el caso de Cultura, por ejemplo, donde ahí dicen que va a venir Iván Camaño, que es un dirigente vinculado al justicialismo del interior, de Santiago del Estero, como el caso de Defensa, donde iría Agustín Rossi, un hombre del kirchnerismo, que ya tuvo en la cartera de Defensa, como el Ministerio de Interior, con Guado de Pedro, que es un hombre de confianza del kirchnerismo, pero también es el apoderado del PJ del Partido Justicialista. Pero el resto del gabinete es un gabinete albertista. Esto es lo que se está discutiendo. Entonces, lo que se ve es que el kirchnerismo quedará, el kirchnerismo versión Cristina, digamos, con Axel Kicillof, quedará como un partido provincial, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires, donde tendrá una administración inmensa para poner sus cuadros, para que vayan sus dirigentes, ¿sí? Pero en el gabinete nacional no aparecen muchas proyecciones más. Uno lo que ve es que Sergio Massa está aportando, casi les diría, más dirigentes al gabinete de Alberto que la propia Cristina, de tipos identificados con el kirchnerismo. Esto es un dato interesante, me parece. Por eso yo les digo que atención con lo que piensen, que Alberto es, como se decía en su momento, que Néstor Kirchner iba a ser el Chirolita de Duhalde. No se confundan, Alberto no va a ser el Chirolita de Cristina, y su gabinete no es un gabinete de cristinistas, más de Alberto. Miren lo que está haciendo Portugal. Portugal se rebeló contra la Unión Europea.
Y lo que ha hecho el gobierno de Portugal es generar un gran impulso al consumo para que se reactive la economía. Portugal hoy está creciendo. Portugal hoy tiene 2,5 puntos de superávit fiscal, porque cuando vos además hacés caer la economía, el déficit fiscal no para de aumentar, claro, porque los ingresos caen. Como no consumimos, no pagamos IVA y no pagamos impuestos. Pero hay algo del modelo del kirchnerismo que se había recalentado y se había sobregirado. Eso es cierto. Pero la verdad es que cuando a vos se te calienta el auto, lo que no tenés que hacer es echar agua fría sobre el bloque, porque entonces lo quebrás, claro, el motor. Lo que tenés que hacer es tratar de que la temperatura baje paulatinamente. ¿Le suena conocido ese análisis? Digo, 2017, Alberto Fernández ya estaba hablando del modelo de Portugal. ¿Por qué? Porque fue el modelo con el cual se esquivó la receta del Fondo Monetario Internacional. Y es una cosa que se discute mucho entre economistas y entre politólogos, si no es una salida posible para la Argentina. ¿Por qué? Porque el ajuste es como la zanahoria del burro, ¿sí? Es la zanahoria puesta delante del burro y siempre hace falta cada vez más ajuste. En esto el discurso neoliberal, el discurso ajustador es perfecto. Nunca ajustaste lo suficiente, nunca cortaste lo suficiente, nunca se acaba de echar gente del Estado, nunca se acaba de cortarle gastos públicos, siempre hace falta cortar más gastos en educación, en hospitales. ¿Por qué? Porque el Estado es un Estado voraz, ineficiente, pero en la medida en que todo eso va sucediendo, lo decía Alberto también, y esto es una cuestión que se comprueba en algunos países que van de ajuste en ajuste, de ajuste en ajuste, la actividad se empieza a caer. Y al caerse la actividad pasa lo que está pasando hoy, porque hoy nuevamente se comprobó que la recaudación fiscal de la AFIP fue infinitamente más baja que la inflación. Sí, la inflación ya está en el orden del 55 en el último año y la inflación creo que fue, la recaudación creo que fue del 41, o sea que hay un diferencial que hace que la recaudación vaya por detrás de la inflación y la recaudación se caiga y esto aumenta el déficit fiscal. Entonces los que vienen a resolver el déficit fiscal cortan, pero cada vez empiezan a cobrar menos y el agujero se hace más grande. Entonces esa definición de Alberto es una pista interesante para lo que va a intentar hacer. Ahora bien, ojo, porque al intentar activar el consumo en un contexto inflacionario, algunos economistas van a decir, muchachos, eso es un balde de nafta sobre el fuego, más de Alberto. Vos en la coparticipación no tenés una cantidad de dinero flexible, vos tenés 100 pesos para repartir. Sí. Entonces, si alguien quiere un peso más, alguien lo tiene que ceder y nadie lo quiere ceder. Y entonces estamos como estamos, paralizados hace 10, 12 años o más, porque esto le pasó también a De la Rúa, con una ley de coparticipación que no está atendiendo realmente lo que está pasando en el país. Buenos Aires debería tener una coparticipación mayor. La pregunta con la cual se asustó el electorado es como cuánto de kirchnerismo va a haber en el gabinete de Alberto, va a haber en la gestión de Alberto. Y hasta ahora no parece que haya nada. Alberto agradece a Cristina todo el tiempo, pero una cosa es el agradecimiento político y otra cosa es la gestión. En la gestión, por lo que se ve y por lo que está circulando y por esa reunión que yo les digo, donde fueron los 40 ministeriables, ahí no había cristinistas puros de paladar negro, ¿eh? En Cancillería, Felipe Solá en Justicia, Marcela Lozardo, que es una socia histórica de Alberto Fernández. En Economía está esta discusión, si es Matías Culfas, si es Guillermo Nielsen. En Trabajo, Claudio Moroni. A pesar de todos los nombres que habían circulado para Trabajo, Claudio Moroni es un nombre de antigua y estricta confianza de Alberto Fernández. En Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también un hombre a quien Alberto conoce de los tiempos que compartían equipo y cercanía con Sergio Massa. Atención porque puede haber una candidata tapada para el Ministerio de la Mujer, que es Malena Galmarini. Recién le decía que en Cultura está sonando un hombre impulsado por el justicialismo y los sindicatos que se llama Iván Camaño contra la candidatura de Tristán Bauer, que es el hombre que era el que estaba en el sistema público de medios durante el final del kirchnerismo. En Interior, Guado de Pedro, que les decía que es un hombre que es como prenda de unidad entre el kirchnerismo y el Partido Justicialista. En Seguridad también viene un tapado por los palos, porque claro, no quedan cuadros de seguridad. ¿Cómo encontrar cuadros de seguridad que no sean garantistas o tan garantistas como eran los que había en los tiempos de Cristina? ¿Quién? Aníbal Fernández, Sergio Berni. Lo que está haciendo Alberto Fernández es que no está casi buscando tipos que ya hayan pasado por los ministerios. Por eso surge la figura de Diego Gorgal, un experto
que es de Sergio Massa. O sea, atención porque hay varios cuadros técnicos que está aportando Sergio Massa que sí serían ministeriables. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender. No se sabe nada del gabinete de Alberto Fernández, salvo esa reunión de los 40 ministeriables. Y dentro de esos 40 ministeriables, muchachos, por ahora había poco cristinismo. Bienvenidos. Esto es GPS.